Los ácidos nucleicos constituyen el material genético de los organismos y son necesarios para el almacenamiento y la expresión de la información genética. Están constituidos por nucleótidos polimerizados, que se producen mediante un enlace fosfodiéster entre un nucleósido y un ácido fosfórico. Los nucleósidos a su vez están formados por un enlace N-glucosídico entre una base nitrogenada, que puede ser púrica, por ejemplo, adenina o guanina, o pirimidínica, por ejemplo, citosina, timina, uracilo, y una pentosa en su forma estable furanósica, que puede ser D2-desoxirribosa en el ADN o D-ribosa en el ARN. El proceso de replicación del ADN es el mecanismo que permite al ADN duplicarse. Esto se produce de acuerdo con un mecanismo semiconservativo, es decir, que las dos cadenas complementarias del ADN original, al separarse, sirven de molde para la síntesis de una cadena complementaria, de forma que cada hélice contiene una de las cadenas del ADN original. Un gran número de enzimas y proteínas intervienen en el mecanismo molecular de la replicación, formando el llamado complejo de replicación o replisoma. La ADN polimerasa es la enzima que cataliza la síntesis de la nueva cadena de ADN. Esta copia la cadena de forma complementaria para dar a cada célula hija una copia del ADN durante la replicación. El proceso de replicación quedaría así. La helicasa rompe los puentes de hidrógeno de la doble hélice permitiendo el avance de la horquilla de replicación. La topoisomerasa impide que el ADN se enrede debido al superenrollamiento producido por la separación de la doble hélice. Las proteínas de unión a cadena simple se unen a la hebra discontinua del ADN impidiendo que ésta se una consigo misma. La ADN polimerasa sintetiza la cadena complementaria de forma continua en la hebra adelantada y de forma discontinua en la hebra rezagada. La ARN primasa sintetiza el cebador de ARN necesario para la síntesis de la cadena complementaria a la cadena rezagada. El cebador son pequeñas unidades de ARN que se unen a fragmentos para que la ADN polimerasa reconozca dónde se debe unir. Estos cebadores son quitados por la polimerasa 1 y coloca bases a la cadena en crecimiento por la ligasa. El final de la replicación se produce cuando el ADN polimerasa 3 se encuentra con una secuencia de terminación, en donde se produce el desacople del replisoma y la finalización de la replicación. La transcripción es el primer paso de la expresión genética. Esta etapa consiste en copiar la secuencia de ADN de un gen para producir una molécula de ARN. Enzimas llamadas ARN polimerasas realizan la transcripción. Estas unen nucleótidos para formar una cadena de ARN usando una cadena de ADN como molde. La transcripción tiene 3 etapas. Iniciación. El ARN polimerasa se une a una secuencia de ADN llamada promotor, que se encuentra al inicio de un gen. Una vez unida, la ARN polimerasa separa las cadenas de ADN para proporcionar el molde de la cadena sencilla necesaria para la transcripción. La segunda etapa es la elongación. Una cadena de ADN, la cadena de molde, actúa como plantilla para la ARN polimerasa. Al leer este molde una base a la vez, la polimerasa produce una molécula de ARN a partir de nucleótidos complementarios y forma una cadena que crece de 5' a 3'. El transcrito de ARN tiene la misma información de la cadena de ADN contrario al molde en el gen, pero la base uracilo en lugar de timina. Por último, pero no menos importante, tenemos la tercera etapa, que es la terminación. Las secuencias llamadas terminación indican que se ha completado el transcrito de ARN. Una vez transcritas estas secuencias, provocan que el transcrito sea liberado de la ARN polimerasa. En eucariotas, las moléculas de ARN deben ser procesadas después de la transcripción. Se empalman y se les añade un cap 5' y una cola de poli en sus extremos. Después de la transcripción, el RNA mensajero sale del núcleo y entra en el citoplasma. Esta hebra de RNA mensajero actúa como un modelo para la síntesis de proteínas. Iniciando con la traducción presente en el citoplasma, existe una enzima, la aminoácido transferasa RNA sintetasa. Esta enzima posee 2 sitios de unión. Uno de estos sitios reconoce su aminoácido específico, seguido de la unión con una molécula de ATP y liberación de pirofosfato. Se da como resultado la activación del aminoácido. Finalmente, un transferasa RNA entra en el otro sitio de unión de la enzima. Este se une con el aminoácido activado y así liberándose de la enzima una aminoácido transferasa RNA.
Todo este proceso tiene como objetivo la activación de un aminoácido para que forme un enlace peptídico y la unión del RNA transferasa con su aminoácido correcto. El fin de esta fase de la traducción da lugar al primer paso de la síntesis de proteínas, la iniciación. Durante la iniciación, la subunidad pequeña de un ribosoma se une al extremo 5' del RNA mensajero. Este se mueve de dirección 5' a 3' hasta que reconoce el codón de iniciación. A este punto, el aminoácido transferasa RNA, poseedor del anticodón correspondiente, se une con el codón de iniciación. Luego, la subunidad grande del ribosoma, que presenta 3 sitios de unión, el A, P y E, se junta con la subunidad pequeña. Toda esta unidad forma el complejo de iniciación. Seguido de esta fase está la elongación. Otro transferasa RNA acarreador de un aminoácido entra al sitio de unión del complejo A. Luego, esto forma un enlace entre los dos aminoácidos de los dos transferasa RNA. Como resultado, el aminoácido transferasa RNA en el sitio P se desacila. El ribosoma avanza al siguiente codón y el transferasa RNA desacilado sale por el sitio E. Mientras tanto, otro aminoácido transferasa RNA entra en el sitio A y se repite el mismo proceso y permite formar una cadena de aminoácidos hasta que el ribosoma llegue y reconozca el codón de terminación y que marque el paso de la terminación. La cadena de aminoácidos abandona el ribosoma con la ayuda de proteínas denominadas factores de liberación. Esta cadena de aminoácidos es la proteína y representa el fin de la traducción.